Sonora, 1874. El sol castigaba la tierra árida como si buscara borrar toda vida. Para Brianna O'Connor, hija del herrero del pueblo, este paisaje implacable era el único hogar que había conocido. Sus manos, fuertes y callosas como las de su padre, contrastaban con lo que se esperaba de una señorita de su edad. A sus 23 años, Brianna permanecía soltera en un lugar donde las mujeres se casaban, apenas cumplían los 15. Sus hombros anchos y su figura robusta, moldeada por años de trabajo en la herrería, la habían convertido en objeto de burlas discretas y no tan discretas. En el pequeño pueblo fronterizo de Santa Rosa, la vida transcurría entre el calor sofocante y las rígidas normas sociales. Brianna había aprendido el oficio de su padre desde niña, tras la muerte de su madre durante un parto que también se llevó a su hermano nonato. Sean O'Connor, viudo y sin más familia, había criado a su hija con la única herencia que podía ofrecerle: el conocimiento del metal. Mientras otras niñas aprendían a bordar y cocinar, Brianna aprendía a distinguir el color exacto del acero cuando estaba listo para ser martillado. La casa de los O'Connor se ubicaba en las afueras del pueblo, junto a la herrería. Cada mañana, Brianna se levantaba antes del alba para encender los hornos y preparar el taller. Trabajaba junto a su padre, quien a pesar de sus 60 años mantenía la fuerza de un hombre mucho más joven. Pero los últimos meses, una tos persistente había comenzado a debilitar a Sean, obligando a Brianna a asumir más responsabilidades. La joven estaba orgullosa de su habilidad. Sus manos podían crear desde herraduras perfectas hasta delicadas rejas con intrincados diseños florales. Sin embargo, este talento que ella atesoraba era precisamente lo que la alejaba de ser considerada una mujer deseable. Demasiado fuerte, demasiado independiente, demasiado poco femenina para los estándares de Santa Rosa. Esta noche sería diferente. El baile anual de la cosecha representaba la celebración más importante del pueblo. Todas las familias se reunían para agradecer por los frutos de la tierra y, como era tradición, muchos matrimonios se concertaban durante esta festividad. Brianna nunca había asistido, prefiriendo quedarse en casa cuidando de su padre. Pero este año, Sean la había convencido. «Necesitas más que metal en tu vida, hija», le había dicho esa mañana mientras tosía entre palabras. «Prométeme que irás al baile. Ponte el vestido de tu madre». Brianna había accedido solo para complacerlo. Ahora, frente al pequeño espejo de su habitación, apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido azul, guardado cuidadosamente durante años, se ajustaba con dificultad a su cuerpo robusto. Había recogido su cabello castaño, normalmente oculto bajo un pañuelo para protegerlo de las chispas de la forja. Sus manos, a pesar del intenso lavado con agua y jabón, mantenían las marcas indelebles de su oficio. «Estás hermosa», murmuró Sean desde la puerta, interrumpido por un ataque de tos. Igual que ella. Brianna sonrió sin convicción y ayudó a su padre a sentarse. «Descansa, papá. Volveré temprano». «No», respondió él con firmeza. «Disfruta la noche completa. Te lo mereces». Con paso inseguro, Brianna caminó hasta la plaza del pueblo. La música ya sonaba, y las luces de las lámparas de aceite creaban un ambiente festivo. Respiró profundamente antes de entrar al salón comunal donde se celebraba el baile. Inmediatamente, sintió las miradas, algunas curiosas, otras sorprendidas, y muchas burlones. La hija del herrero, la que trabajaba como un hombre, estaba en el baile con un vestido pasado de moda. Victoria Mendoza, hija del alcalde y la belleza reconocida del pueblo, fue la primera en acercarse. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «Brianna O'Connor, qué sorpresa verte aquí. ¿Finalmente decidiste recordar que eres una mujer?» Las risitas ahogadas de sus amigas hicieron que las mejillas de Brianna ardieran, pero había soportado cosas peores en la fragua. «Buenas noches, Victoria. Solo vine a disfrutar la música». «Por supuesto», respondió Victoria con falsa amabilidad.
Aunque dudo que alguien quiera bailar con manos que parecen las de un trabajador del ferrocarril. Brianna apretó los puños y se alejó hacia una esquina del salón. Observó a las parejas bailar, a las familias conversar animadamente, a los jóvenes intercambiar miradas cómplices. Se sintió más sola que nunca, pero decidió quedarse. Lo había prometido a su padre. La noche avanzaba, y Brianna permanecía invisible para todos, excepto cuando algún grupo de muchachas pasaba cerca y susurraba comentarios que invariablemente terminaban en risas contenidas. Se había servido un vaso de ponche y encontrado refugio junto a una ventana, considerando seriamente regresar a casa, cuando Eduardo Fuentes, hijo de uno de los rancheros más prósperos, se acercó a ella. «Señorita O'Connor, ¿me concedería este baile?» Brianna lo miró con sorpresa. Eduardo era considerado uno de los solteros más codiciados, y nunca antes le había dirigido la palabra. Por un momento, un rayo de esperanza iluminó su corazón. Quizás la noche no estaba perdida. «Con gusto», respondió, colocando su vaso en una mesa cercana. Eduardo la condujo al centro del salón. La música era alegre, una polka que requería movimientos rápidos y precisos. Brianna, poco acostumbrada a bailar, seguía los pasos con cierta torpeza. Notó que más personas los observaban, pero intentó concentrarse en no pisar a su pareja. «Nunca pensé ver a la hija del herrero en un baile», comentó Eduardo mientras giraban. «Es una agradable sorpresa». «Mi padre insistió», explicó Brianna, empezando a relajarse. «Él no pudo venir». «Es una lástima que un hombre tan trabajador esté enfermo», respondió Eduardo, acercándola un poco más de lo necesario. La música terminó y todos aplaudieron. Brianna sonrió, genuinamente agradecida por el gesto de Eduardo. Pero cuando los músicos comenzaron una nueva melodía, más lenta y romántica, notó que Victoria y sus amigas se acercaban con sonrisas maliciosas. «¿Ganaste la apuesta, Eduardo?», preguntó Victoria lo suficientemente alto para que Brianna y los que estaban cerca pudieran escuchar. «Dijiste que bailarías con la herrera por 10 pesos». La sangre abandonó el rostro de Brianna. Eduardo, lejos de negar la acusación, soltó una carcajada. «Y lo hice. La próxima vez apuesten algo más difícil. Quizás bailar con una mula sería más desafiante». Las risas estallaron a su alrededor. Brianna sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las caras, antes borrosas, ahora se distinguían claramente. Todos disfrutaban de su humillación. Incluso reconoció a clientes habituales de la herrería, personas para quienes había trabajado duramente. «Al menos una mula es útil», añadió Victoria, mirando a Brianna de arriba a abajo. «Esta ni siquiera puede dar hijos. ¿Qué hombre querría una mujer con manos de obrero y cuerpo de carreta?» La humillación era completa. Sin poder contener las lágrimas, Brianna se abrió paso entre la multitud que ahora no disimulaba su diversión. Salió corriendo del salón, perseguida por las risas y los comentarios crueles. Su vestido, el tesoro de su madre, se rasgó cuando alguien lo pisó intencionalmente para detenerla. La noche, antes cálida, ahora parecía congelar cada lágrima en su rostro. Corrió sin rumbo, alejándose del pueblo, de las luces, de la música que ahora le resultaba burlona. No podía volver a casa así. No podía enfrentar a su padre y confesar que tenían razón, que nunca sería más que una curiosidad, una mujer defectuosa cuyo único valor estaba en un taller lleno de hollín y metal. Sus pies la llevaron hacia el este, hacia las colinas que marcaban el inicio del territorio apache. Los colonos evitaban esa zona, temerosos de los guerreros que, según las historias, descendían de las montañas para atacar a los intrusos. A Brianna no le importaba. Prefería enfrentar a los apaches que volver a Santa Rosa. El vestido azul, ahora manchado de polvo y lágrimas, se enganchaba en los arbustos espinosos mientras avanzaba en la oscuridad. La luna llena era su única guía. Cuando finalmente se detuvo, exhausta física y emocionalmente, se encontró en un pequeño claro rodeado de árboles retorcidos. Se dejó caer sobre una roca plana y dio rienda suelta a su dolor, sollozando sin control.
No supo cuánto tiempo permaneció así, abrazándose a sí misma mientras liberaba años de sentirse inadecuada. El cansancio finalmente la venció, y se quedó dormida sobre la piedra fría, bajo el manto estrellado del desierto de Sonora. El amanecer la despertó con su luz despiadada. Brianna abrió los ojos, desorientada momentáneamente. Los eventos de la noche anterior regresaron como un golpe. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo protestar. Su vestido estaba arruinado, su cabello enmarañado, y la sed comenzaba a atormentar su garganta. Miró a su alrededor, intentando ubicarse. Nunca había llegado tan lejos en esta dirección. Las colinas se alzaban frente a ella, prometiendo refugio pero también peligro. Pensó en su padre, probablemente preocupado por su ausencia, pero la vergüenza era más fuerte que la culpa. No podía volver, no aún. Quizás nunca. Con determinación nacida de la desesperación, Brianna comenzó a caminar hacia las colinas. Si los apaches la encontraban, que así fuera. Si moría de sed en el desierto, tal vez era mejor que vivir con la humillación. Cada paso la alejaba más de Santa Rosa y de la vida que había conocido. El sol ascendía implacable. Brianna, acostumbrada al calor de la forja pero no a caminar durante horas bajo el sol del desierto, sentía que sus fuerzas disminuían. Sus labios estaban resecos y agrietados. Comenzó a buscar signos de agua, recordando lo que había escuchado sobre plantas del desierto que almacenaban líquido. Encontró un pequeño cactus, y con una piedra afilada, cortó un fragmento para extraer su jugo. Era poco, pero suficiente para continuar. Para mediodía, las colinas ya no parecían tan distantes. Brianna avanzaba mecánicamente, un pie tras otro, motivada únicamente por la necesidad de alejarse. No tenía plan, no tenía destino. Solo huía. El terreno se volvió más escarpado. Pequeñas rocas sueltas hacían traicionero el camino, y más de una vez Brianna resbaló, lastimándose las manos al intentar detener su caída. El vestido, completamente inapropiado para esta travesía, se había convertido en un estorbo. Con decisión, tomó el dobladillo y lo rasgó hasta la rodilla, permitiéndole mayor libertad de movimiento. Fue al rodear un gran peñasco cuando los vio. 3 hombres a caballo, inmóviles como estatuas, observándola desde la cima de una pequeña elevación. Brianna se detuvo en seco. Por sus vestimentas y los colores que adornaban sus rostros, supo inmediatamente que eran guerreros apache. El miedo paralizó sus piernas. Las historias sobre apaches cortando cabelleras y torturando prisioneros inundaron su mente. Pero también recordó otros relatos, menos populares en Santa Rosa, sobre su sentido del honor y su respeto por la valentía. Decidió que, si iba a morir, lo haría con dignidad. Irguió la espalda y miró directamente a los guerreros. No intentó huir, sabiendo que sería inútil. Uno de ellos, el que parecía mayor, hizo un gesto y los 3 comenzaron a descender hacia ella. Cuando estuvieron cerca, Brianna pudo distinguir sus rasgos. El que había hecho el gesto era un hombre de unos 35 años, con un rostro marcado por cicatrices de batalla. Su cabello negro estaba recogido y adornado con plumas de águila. Sus ojos, oscuros y penetrantes, la estudiaban con intensidad. Los otros 2 guerreros eran más jóvenes, pero igualmente imponentes. Uno de ellos, de complexión más robusta, la miraba con evidente desprecio. El tercero mantenía una expresión impasible. ¿Qué hace una mujer blanca sola en nuestras tierras?, preguntó el mayor en un español rudimentario pero comprensible. Brianna tragó saliva, sorprendida de que hablara su idioma. Me perdí, respondió, sabiendo que era parcialmente cierto. El guerrero robusto escupió al suelo. Miente, dijo en apache a su líder, pero Brianna entendió el tono, aunque no las palabras. Soy Torian, se presentó el mayor, ignorando el comentario. Jefe de guerra de los mezcaleros de la montaña del Águila. Este es Mato, señaló al guerrero hostil, y Takota, indicando al más joven. Brianna inclinó levemente la cabeza. Soy Brianna O'Connor, hija del herrero de Santa Rosa,
Mato dijo algo en apache, gesticulando con desprecio hacia ella. Torian lo escuchó sin apartar la mirada de Brianna. Mato dice que debemos matarte como advertencia para los blancos que invaden nuestras tierras. El corazón de Brianna se aceleró, pero mantuvo la compostura. Entiendo, pero no soy una invasora. No tengo intención de regresar a mi pueblo. Esta declaración pareció despertar la curiosidad de Torian. ¿Por qué una mujer abandona a su gente? Brianna dudó. ¿Cómo explicar la humillación, el rechazo, la sensación de no pertenecer? Optó por la verdad simple. Ya no tengo lugar entre ellos. Torian la observó largamente, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, hizo un gesto a Dakota, quien desmontó y se acercó a Brianna con una cuerda en las manos. «Vendrás con nosotros», declaró Torian. «El consejo decidirá tu destino». Brianna no resistió cuando Dakota ató sus manos. La alternativa era morir en el desierto. Al menos así tendría algo más de tiempo. Dakota la ayudó a montar tras él, y el grupo emprendió el camino hacia las montañas. Cabalgaron durante horas, adentrándose en un territorio cada vez más escarpado. Brianna, exhausta y deshidratada, luchaba por mantenerse consciente. Notó que seguían senderos invisibles para ojos inexpertos, atravesando cañones estrechos y bordeando precipicios vertiginosos. Cuando el sol comenzaba a descender, llegaron a un valle oculto entre montañas. Brianna vio el campamento apache extenderse ante ella. Docenas de tipis dispuestos en círculo alrededor de un espacio central, humo de fogatas ascendiendo hacia el cielo rojizo, y personas de todas las edades moviéndose con propósito. Su llegada causó conmoción. Niños corrieron a esconderse, mujeres interrumpieron sus tareas para observar, y varios guerreros se acercaron con expresiones hostiles. Mato anunció algo en voz alta, señalando a Brianna. Por las reacciones, no era nada favorable. Torian desmontó y ayudó a Brianna a bajar. Sus piernas, entumecidas por el largo viaje, apenas la sostenían. Dakota desató sus manos, pero permaneció vigilante a su lado. Una anciana se abrió paso entre la multitud y se detuvo frente a Brianna. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una mezcla de curiosidad y recelo. Llevaba el cabello gris trenzado y adornado con cuentas coloridas. Habló directamente a Torian en apache, sin apartar la mirada de la recién llegada. Torian respondió con respeto evidente. Luego se dirigió a Brianna. «Esta es Nakia, nuestra curandera y consejera. Ella dice que tus ojos muestran más dolor que miedo. Interesante para una mujer blanca en territorio apache». Brianna sostuvo la mirada de la anciana, sintiendo una extraña conexión con ella. «Dígale que el miedo desaparece cuando ya no tienes nada que perder». Cuando Torian tradujo sus palabras, Nakia asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. Dijo algo más y se alejó. «El consejo se reunirá al anochecer», explicó Torian. «Hasta entonces, permanecerás bajo mi protección. Mato quiere someterte a la prueba del fuego, pero yo creo que hay algo diferente en ti». «¿La prueba del fuego?», preguntó Brianna, aunque sospechaba que no quería conocer los detalles. «Un ritual para probar la fortaleza y honestidad de los prisioneros», respondió Torian, sin elaborar más. «Ven, necesitas agua y descanso». La condujo hasta un tipi pequeño, apartado de los demás. Una joven apache les esperaba con un odre de agua y un cuenco con alimentos. Torian intercambió algunas palabras con ella y luego se volvió hacia Brianna. «Saki te traerá lo que necesites. No intentes escapar. No hay lugar a donde ir, y los centinelas tienen órdenes de matarte si te alejas». Brianna asintió. «No escaparé. Gracias por el agua». Cuando Torian se marchó, Brianna se derrumbó sobre las pieles extendidas en el suelo. Bebió ávidamente del odre y probó la comida. Una especie de guiso de conejo con hierbas silvestres. Estaba sorprendentemente sabrosa. Saki la observaba en silencio. Era una joven de unos 16 años, con rasgos delicados y expresión seria. Finalmente, habló en un español básico. «¿Por qué estar sola en el desierto?». Brianna la miró,
sorprendida de que le dirigiera la palabra. Mi gente me rechazó. ¿Por qué? Porque no soy como debería ser una mujer. Trabajo el metal como un hombre. Soy fuerte cuando debería ser delicada. Estoy sola cuando debería tener familia. Saki pareció considerar sus palabras. Apache valorar fuerza. Mujer fuerte, hijo fuerte. Esta simple declaración impactó a Brianna más de lo que esperaba. En Santa Rosa, su fuerza era una maldición. Aquí, entre supuestos salvajes, podría ser valorada. Saki señaló las manos de Brianna. ¿Tú hacer metal? Sí, respondió Brianna, extendiendo sus palmas callosas. Soy herrera. Trabajo con fuego y metal para crear herramientas, herraduras, objetos útiles. Los ojos de Saki se iluminaron con interés genuino. Dijo algo en apache y salió rápidamente del tipi. Regresó momentos después con un objeto envuelto en piel. Al desenvolverlo, reveló un cuchillo de factura tosca. Mi hermano hacer. Romper pronto. ¿Tú saber por qué? Brianna tomó el cuchillo, examinándolo con ojo experto. Inmediatamente identificó el problema. El templado está mal hecho. El metal se calentó demasiado y se enfrió muy rápido. Se vuelve quebradizo. Explicó mediante gestos cómo debería haberse hecho. Saki la observaba fascinada. Cuando terminó la explicación, la joven apache sonrió por primera vez. Tú saber mucho, quizás consejo no matar. Con esta esperanza ambigua, Saki recogió los restos de comida y se marchó, dejando a Brianna sola con sus pensamientos. El tipi, aunque pequeño, estaba sorprendentemente fresco comparado con el calor exterior. Brianna se recostó, permitiendo que su cuerpo agotado descansara. A pesar de su situación precaria, sentía una extraña calma. Aquí nadie la juzgaba por no cumplir expectativas absurdas. Si moría, al menos lo haría siendo ella misma. El sonido de tambores la despertó. Había caído en un sueño profundo sin darse cuenta. La luz en el interior del tipi indicaba que el sol se estaba poniendo. Los tambores se intensificaron, acompañados ahora por cantos rítmicos. Saki entró apresuradamente. Consejo empezar. Tú venir. Brianna se levantó, alisando lo mejor que pudo su maltratado vestido. Siguió a Saki hasta el centro del campamento, donde un gran fuego ardía vigorosamente. Alrededor, sentados en semicírculo, estaban los ancianos y guerreros principales. Torian ocupaba un lugar central, con Mato a su derecha, visiblemente descontento. Cuando Brianna se acercó, el silencio cayó sobre la asamblea. Todos los ojos se fijaron en ella. Nunca se había sentido tan observada, ni siquiera durante su humillación en el baile. Un anciano, cuyo rostro estaba pintado con líneas rojas y blancas, se puso de pie. Habló largamente en apache, gesticulando ocasionalmente hacia Brianna. Por su tono, estaba planteando una cuestión importante. Cuando terminó, Torian se levantó. Nuestro jefe Najimana pregunta qué debemos hacer contigo. Mato propone la prueba del fuego para determinar si eres digna de vivir o morir. Mato se incorporó, mostrando un objeto que hizo que el corazón de Brianna saltara. Una piedra, aparentemente común, pero con un brillo metálico que ella reconoció inmediatamente. Esta es la piedra sagrada, tradujo Torian. Según nuestra tradición, contiene el espíritu del primer apache. Durante generaciones, ha permanecido inmóvil sobre su base en la cueva sagrada. Mato dice que si eres digna, podrás inclinarla sin romperla. Si fallas, tu sangre alimentará la tierra. Brianna observó la piedra con interés profesional. No era una piedra común. Por su brillo y color, contenía hierro, probablemente magnetita. Una idea comenzó a formarse en su mente. Acepto la prueba, declaró con más confianza de la que sentía. Un murmullo recorrió la asamblea. Claramente, esperaban que suplicara por su vida. Mato sonrió con malicia, convencido de su victoria. Torian la miró con renovado respeto. Que así sea. Al amanecer enfrentarás la prueba del fuego.
Esa noche, Brianna apenas durmió. Su mente trabajaba frenéticamente, repasando todo lo que sabía sobre la magnetita y sus propiedades. Si estaba en lo cierto, podría tener una oportunidad. Si se equivocaba, moriría. Antes del alba, Saki vino a buscarla. Le había traído agua fresca para lavarse y un vestido de piel suave para reemplazar sus ropas destrozadas. Para morir limpia, explicó la joven con brutal honestidad. Brianna agradeció el gesto y se cambió. El vestido apache, aunque extraño para ella, resultaba sorprendentemente cómodo y práctico. Cuando salió del tipi, todo el campamento ya estaba despierto y expectante. Torian la esperaba junto a Mato y otros guerreros. Sin palabras, la escoltaron fuera del campamento, ascendiendo por un sendero escarpado que conducía a la montaña. La tribu entera los seguía en procesión solemne. Tras casi una hora de ascenso, llegaron a la entrada de una cueva. Antorchas iluminaban el interior, revelando pinturas rupestres que narraban la historia del pueblo apache. En el centro de la caverna, sobre una plataforma de piedra, descansaba la piedra sagrada. Vista de cerca, Brianna confirmó sus sospechas. Era definitivamente magnetita, con su característico brillo metálico. Su forma era casi perfectamente redonda, del tamaño de un melón pequeño, y descansaba sobre una base de piedra plana. Nahimana, el jefe, pronunció unas palabras rituales. Torian tradujo. La piedra del primer apache juzgará tu espíritu. Si eres digna, se moverá bajo tus manos sin caer. Si tu corazón es oscuro, permanecerá inmóvil o caerá, y se romperá, sellando tu destino. Mato añadió con evidente satisfacción. Ningún extraño ha superado la prueba en 7 generaciones. Brianna respiró profundamente. Se acercó a la piedra con respeto pero sin miedo. La observó detenidamente, buscando irregularidades en su superficie. Luego, para sorpresa de todos, se quitó los adornos metálicos que Saki le había dado, un pequeño broche y unas cuentas de latón. Colocó el broche cerca de la piedra, sin tocarla. Como esperaba, el metal fue atraído hacia la magnetita con fuerza visible. Un murmullo de asombro recorrió la cueva. La piedra habla al metal, dijo Brianna en voz alta. Y yo hablo al fuego que da forma al metal. Somos parientes en espíritu. Esta declaración, traducida por Torian, causó conmoción. Brianna aprovechó el momento para posicionar sus manos alrededor de la piedra, sin tocarla aún. Estudió cuidadosamente su base, identificando el punto exacto de equilibrio. Con movimientos precisos, producto de años trabajando con metales delicados, colocó las cuentas de latón estratégicamente alrededor de la piedra. La atracción magnética era sutil, pero suficiente para crear pequeños puntos de tensión. Finalmente, posó sus manos sobre la magnetita. La piedra parecía vibrar bajo su tacto, respondiendo a las fuerzas magnéticas que había creado. Con un movimiento suave pero firme, presionó ligeramente hacia un lado. La piedra sagrada se inclinó graciosamente, girando sobre su base sin caer. Un jadeo colectivo llenó la caverna. Brianna mantuvo la posición durante unos segundos antes de devolver cuidadosamente la piedra a su posición original. El silencio que siguió era tan denso que podría cortarse. Mato estaba pálido de incredulidad. Nahimana y los ancianos murmuraban entre sí con agitación. Torian observaba a Brianna con una nueva luz en sus ojos. «La piedra ha hablado», proclamó finalmente Nahimana en apache. Palabras que Brianna entendió por el contexto y la reacción de los presentes. «La mujer de hierro tiene el favor de los espíritus». Mato protestó vehementemente, pero fue silenciado por el jefe. La decisión estaba tomada. Brianna había superado la prueba. De regreso al campamento, el ambiente había cambiado drásticamente. Las miradas hostiles se habían transformado en respeto cauteloso. Niños que antes se escondían, ahora la observaban con curiosidad abierta. Mujeres le ofrecían agua y comida.
Torian se acercó mientras Brianna descansaba junto al fuego central. «Has hecho algo que muchos creían imposible». «Conozco el metal», respondió ella simplemente. «La piedra contiene hierro que atrae otros metales. Es un conocimiento, no magia». «Para nosotros, el conocimiento profundo es magia», replicó Torian. «Has ganado el derecho a vivir entre nosotros, si así lo deseas». Brianna lo miró sorprendida. «¿Puedo quedarme?» «Nahimana dice que los espíritus te han traído por una razón. Yo creo que ese conocimiento tuyo podría ser valioso para la tribu». Por primera vez desde que llegó al campamento Apache, Brianna sonrió genuinamente. «Mi padre está enfermo en Santa Rosa. No puedo abandonarlo. Pero mientras esté aquí, enseñaré lo que sé». Torian asintió con comprensión. «Cuando llegue el momento, te acompañaré a ver a tu padre. Por ahora, descansa. Mañana comenzará tu nueva vida entre los mezcaleros». Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la entrada de su tipi, Brianna reflexionó sobre el giro inesperado de su destino. Había huido de la humillación buscando la muerte, y en cambio había encontrado respeto. Quizás aquí, entre quienes los de Santa Rosa llamaban salvajes, podría finalmente ser valorada por sus habilidades y no juzgada por no ajustarse a expectativas absurdas. Con este pensamiento reconfortante, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde sus manos fuertes y su conocimiento del fuego y el metal serían regalos, no maldiciones. Donde podría crear y construir sin vergüenza. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de nuevas experiencias. Brianna fue asignada al cuidado de Nakia, la curandera, quien parecía haber desarrollado un interés particular en ella. La anciana apenas hablaba español, pero se comunicaba eficazmente mediante gestos y expresiones. Brianna aprendió rápidamente las rutinas del campamento. Se despertaba al alba y ayudaba a encender los fuegos matutinos, una tarea que dominaba perfectamente. Luego acompañaba a las mujeres a recolectar agua del arroyo cercano, donde aprovechaba para observar atentamente el terreno y la vegetación. Durante el tercer día, mientras examinaba el sistema que usaban para regar sus pequeños cultivos, tuvo una idea. Con gestos y palabras sencillas, explicó a Saki cómo podrían crear canales más eficientes usando piedras planas dispuestas estratégicamente. La joven tradujo para los demás, y pronto un grupo estaba implementando su sugerencia. Torian observaba desde la distancia, notando cómo Brianna integraba su conocimiento práctico con las necesidades de la tribu. Cuando los canales estuvieron terminados y el agua fluyó con mayor eficiencia hacia los cultivos, se acercó a ella. «Tus manos no solo hablan al metal, sino también a la tierra y el agua». Brianna se sonrojó ligeramente ante el cumplido. «Es solo lógica. El agua siempre busca el camino más fácil, como el metal busca la forma que le das con el martillo. Mañana visitaremos tu pueblo», anunció Torian. «Debes ver a tu padre y decidir tu camino». El corazón de Brianna se aceleró. ¿Cómo sería regresar a Santa Rosa? ¿Cómo estaría su padre? La preocupación que había mantenido a raya durante estos días regresó con fuerza. «¿Iré sola?» «No», respondió Torian con firmeza. «Te acompañaré con 3 guerreros. Nadie te faltará al respeto mientras estés bajo mi protección». Esa noche, Brianna apenas durmió, anticipando el regreso. Cuando finalmente partieron al amanecer, cabalgando hacia Santa Rosa, sus emociones eran un torbellino contradictorio. Parte de ella anhelaba ver a su padre, asegurarse de su bienestar. Otra parte temía enfrentar nuevamente el rechazo y la burla. Entraron en el pueblo por el camino principal, causando conmoción inmediata. Mujeres apresuraron a sus hijos dentro de las casas. Hombres salieron con escopetas que bajaron nerviosamente al ver que los apaches no mostraban hostilidad. Brianna, vestida con ropas apache pero inconfundible con su cabello castaño y ojos verdes, atraía todas las miradas. Cuando llegaron a la herrería, Sean O'Connor estaba sentado fuera, pálido y demacrado. Al ver a su hija,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Brianna, Dios mío, estás viva». Desmontó rápidamente y corrió a abrazar a su padre, quien la estrechó con la poca fuerza que le quedaba. «Pensé que habías muerto», susurró entre sollozos. Después del baile, buscaron por todas partes. «Estoy bien, papá», lo tranquilizó Brianna. «He estado con los Apache. Me han tratado con respeto». Sean miró nerviosamente a Torian y sus guerreros, que permanecían montados a cierta distancia. «¿No te han hecho daño?» «Al contrario, me han dado algo que nunca tuve aquí: reconocimiento por mis habilidades». La conversación fue interrumpida por la llegada del alcalde Mendoza y varios hombres armados. La tensión era palpable. Torian desmontó lentamente, mostrando sus manos vacías en señal de paz. «¿Qué significa esto?», exigió Mendoza. «¿Vienes a devolver a la hija del herrero? ¿Qué compensación pides?». Brianna se interpuso antes de que Torian pudiera responder. «No me han secuestrado. Me fui voluntariamente después de cómo me trataron en el baile». Un murmullo incómodo recorrió a los presentes. Victoria Mendoza, que había salido a ver el alboroto, palideció al reconocer a Brianna. «Vine a ver a mi padre», continuó Brianna con voz firme, «y a recoger algunas herramientas. Voy a enseñar a los Apache a trabajar el metal». Esta declaración causó conmoción. El alcalde miró a Sean, buscando confirmación. «¿Permites que tu hija viva entre salvajes?», preguntó con desprecio. Sean tosió violentamente antes de responder. «Mi hija es una mujer adulta, y por lo que veo, la tratan mejor que su propia gente». Brianna entró en la herrería, emergiendo minutos después con un saco lleno de herramientas básicas. Torian se acercó para ayudarla a cargarlo en su caballo. «Volveré en una semana para ver cómo sigues, papá», prometió Brianna, besando la frente febril de su padre. «Descansa y mejórate». Cuando se disponían a partir, Eduardo Fuentes apareció entre la multitud. Su expresión mostraba una mezcla de vergüenza y arrogancia. «Brianna, no puedes irte con ellos. Es antinatural. Una mujer blanca entre apaches». Ella lo miró con desprecio. «¿Ahora te preocupas por mí? ¿Después de humillarme por una apuesta? Prefiero vivir entre salvajes que ser el hazmerreír de cobardes y crueles». Sin más palabras, montó junto a Torian, y el grupo abandonó Santa Rosa, dejando tras de sí un pueblo conmocionado y confundido. Durante el viaje de regreso, Brianna se sintió extrañamente liberada. Por primera vez había enfrentado a quienes la habían humillado, y lo había hecho desde una posición de fuerza, no de víctima. «Tu padre es un hombre honorable», comentó Torian mientras cabalgaban. «Se ve en sus ojos». «Lo es», confirmó Brianna. «Me enseñó todo lo que sé sobre el metal y el fuego. Nunca me hizo sentir menos por ser diferente». «Entre nosotros, ser diferente puede ser un don, no una maldición», reflexionó Torian. «Mi esposa era diferente. Veía cosas que otros no podían ver. Hablaba con los espíritus. Algunos la temían, pero yo la amaba por ello». Era la primera vez que mencionaba a su esposa. Brianna notó el dolor en su voz. «¿Qué le sucedió?» «La viruela se la llevó hace 3 inviernos, junto con nuestros 2 hijos», respondió Torian con voz controlada. «Desde entonces, me he dedicado solo a proteger a la tribu». Brianna guardó silencio, respetando su dolor. Comprendió que compartían algo fundamental. Ambos conocían la pérdida y la soledad. Al llegar al campamento, fueron recibidos con curiosidad. La noticia de que Brianna había traído herramientas de herrería se extendió rápidamente. Varios jóvenes guerreros, incluyendo al hermano de Saki, se mostraron interesados en aprender. Con la ayuda de Torian para traducir, Brianna comenzó a enseñar los fundamentos del trabajo en metal. Construyeron un horno rudimentario, usando técnicas que combinaban sus conocimientos de herrería con los métodos tradicionales apache para hornos de cerámica. En los días siguientes,
Brianna descubrió que disfrutaba enormemente enseñando. Los jóvenes apaches aprendían rápidamente, aportando ideas desde su propia perspectiva cultural que a veces mejoraban las técnicas tradicionales europeas. Paralelamente, Brianna continuaba aprendiendo sobre la vida apache. Nakia le enseñaba sobre plantas medicinales, mientras Saki le ayudaba a mejorar su comprensión del idioma. Cada día, se sentía más integrada en la comunidad. Una semana después, como había prometido, Brianna regresó a Santa Rosa acompañada nuevamente por Torian. Encontraron a Sean considerablemente debilitado. La tos había empeorado y apenas podía levantarse de la cama. «No te preocupes por la herrería», tosió Sean cuando Brianna expresó su preocupación. «López ha estado ayudando. Lo que importa es que estés bien». «Vendré más seguido», prometió Brianna, angustiada por el deterioro de su padre. «O puedes venir al campamento cuando estés más fuerte. Te construiré un lugar cómodo». Sean sonrió débilmente. «Mi lugar está aquí, hija, pero me alegra verte feliz. Tus ojos brillan de una manera que no había visto en años». Antes de marcharse, Brianna habló con el doctor del pueblo, quien confirmó sus temores. Su padre sufría de tuberculosis avanzada. Le quedaban pocos meses de vida. En el camino de regreso, Torian notó su tristeza. «Tu padre está muy enfermo». «Sí», confirmó Brianna, luchando contra las lágrimas. «No le queda mucho tiempo. Nakia conoce remedios que pueden aliviar su sufrimiento, aunque no curen la enfermedad», ofreció Torian. «La próxima vez, ella vendrá con nosotros». Este gesto de amabilidad rompió las últimas defensas de Brianna. Dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras cabalgaban. Torian respetó su dolor, cabalgando en silencio a su lado. Durante las semanas siguientes, Brianna dividió su tiempo entre el campamento apache y visitas frecuentes a su padre. Nakia preparó infusiones que, efectivamente, aliviaron la tos de Sean y le permitieron respirar mejor. Aunque todos sabían que era solo un paliativo, Brianna agradeció profundamente el gesto. En el campamento, su taller improvisado de herrería comenzaba a dar frutos. Sus estudiantes apaches producían herramientas simples pero efectivas: puntas de lanza mejoradas, cuchillos resistentes, anzuelos para pesca. Brianna adaptó sus conocimientos a las necesidades específicas de la tribu, creando diseños que combinaban técnicas europeas con materiales locales. Fue durante este período cuando la relación entre Brianna y Torian comenzó a profundizarse. Trabajaban juntos diariamente, él traduciendo sus enseñanzas y aportando su propio conocimiento sobre las necesidades de la tribu. En las noches, a menudo compartían historias junto al fuego. Ella le habló de Irlanda, la tierra de sus antepasados que nunca había conocido. Él le contó sobre las antiguas tradiciones de los mezcaleros, las migraciones estacionales, los rituales que marcaban el paso del tiempo. Una tarde, mientras trabajaban en un sistema de trampas metálicas para proteger las reservas de alimentos de los depredadores, Mato apareció con varios guerreros. Su actitud hacia Brianna seguía siendo hostil, aunque ahora mezclada con un reluctante respeto. «¿Torian?», anunció en apache, ignorando deliberadamente a Brianna. «Los exploradores han avistado soldados mexicanos cerca del Paso Sur. Parece que buscan algo, o a alguien». La mirada de Mato hacia Brianna dejaba clara su insinuación. Torian frunció el ceño. «¿Cuántos?». «Una docena, bien armados. Han estado preguntando en rancherías cercanas sobre una mujer blanca entre apaches». Brianna, que había aprendido suficiente apache para comprender lo esencial, palideció. «¿Crees que me buscan a mí? ¿Por qué?». Torian tradujo la conversación para asegurarse de que entendiera completamente. «Es extraño. Si fueran soldados americanos, tendría sentido. Pero mexicanos. Deben venir de Santa Rosa», sugirió Brianna. «Quizás el alcalde Mendoza. Nunca le agradé, y ahora que vivo con ustedes, podría usarlo como excusa para causar problemas». Mato habló nuevamente.
esta vez dirigiéndose directamente a Brianna en su español rudimentario. Tú traer problemas, nosotros devolver. No, respondió Torian con firmeza. Brianna es parte de nuestra tribu ahora. Ha probado su valor. Reforzaremos la vigilancia y nos prepararemos para defender nuestro territorio, como siempre. Mato no pareció satisfecho, pero se retiró sin más discusión. Cuando quedaron solos nuevamente, Torian tomó las manos de Brianna. No te preocupes, nadie te separará de nosotros contra tu voluntad. Brianna apretó sus manos, conmovida por la determinación en su voz. No quiero traer problemas a la tribu. No eres tú quien trae problemas, respondió él, sosteniendo su mirada. Es el miedo a lo diferente, a lo que no entienden. Los hombres de tu pueblo no pueden aceptar que una mujer elija libremente, especialmente si elige algo tan alejado de sus expectativas. En ese momento, mientras el sol poniente bañaba el campamento con luz dorada, Brianna vio algo nuevo en los ojos de Torian. No solo respeto o amistad, sino un sentimiento más profundo, un anhelo que resonaba con el suyo propio. Esa noche, incapaz de dormir, Brianna salió de su tipi para contemplar las estrellas. Encontró a Torian sentado junto al fuego moribundo, tallando pensativamente un trozo de madera. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Pienso en lo que Mato dijo, respondió Torian. No sobre ti, sino sobre los soldados. Es inusual que mexicanos se aventuren tan al norte solo por rumores. Hay algo que no te he contado, confesó Brianna. Eduardo Fuentes, el hombre que me humilló en el baile. Su padre tiene contactos importantes en Sonora. Controla parte del comercio en la frontera. Si quisiera causarme problemas, o a la tribu por acogerme, tendría los medios. Torian consideró esta información. ¿Crees que busca venganza porque rechazaste volver con él? No es venganza, reflexionó Brianna. Es orgullo herido. En su mente, una mujer como yo debería estar agradecida por cualquier atención de un hombre como él. Que prefiera vivir entre apaches es un insulto que no puede tolerar. Permanecieron en silencio, contemplando las brasas. Finalmente, Torian habló. Cuando perdí a mi familia, creí que nunca volvería a sentir nada excepto el deber hacia mi tribu. Me convertí en guerrero y líder porque era lo único que me quedaba. Pero desde que llegaste, dejó la frase inconclusa, pero sus ojos completaron el pensamiento. Brianna sintió que su corazón se aceleraba. Yo tampoco esperaba encontrar esto, respondió suavemente. Vine buscando la muerte, o al menos el olvido. En cambio, encontré un propósito, y a ti. Torian tomó su mano, entrelazando sus dedos. No necesitaron más palabras. Bajo el manto estrellado del desierto, dos almas que habían conocido el rechazo y la pérdida, encontraron un nuevo comienzo. La tranquilidad no duró mucho. 3 días después, mientras Brianna visitaba a su padre en Santa Rosa, un mensajero apache llegó con noticias alarmantes. Los soldados mexicanos habían atacado el campamento, aparentemente buscándola. Habían sido repelidos, pero 2 guerreros jóvenes estaban heridos. Debo volver, declaró Brianna inmediatamente, angustiada por haber estado ausente durante el ataque. Sean, cada vez más débil, tomó su mano. Ten cuidado, hija. Eduardo ha estado esparciendo rumores terribles. Dice que te secuestraron, que te mantienen contra tu voluntad. Algunos le creen. Es mentira, respondió Brianna con indignación. Soy más libre entre los apache que nunca lo fui aquí. Lo sé, tosió Sean. Y me alegra. Siempre fuiste diferente, especial. Este pueblo nunca te merecía. Brianna abrazó a su padre, consciente de que cada despedida podría ser la última. Volveré pronto, te lo prometo. Cabalgó a toda velocidad hacia el campamento apache, acompañada solo por el mensajero. Cuando llegaron, la escena la impactó. Varios tipis estaban dañados, mujeres atendían a los heridos y un clima de tensión dominaba el ambiente. Torian la recibió con alivio evidente.
Temía que te hubieran encontrado en el pueblo. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó Brianna mientras inspeccionaba los daños. Vinieron directamente buscándote. Exigieron que entregáramos a la mujer blanca secuestrada. Cuando Nahimana explicó que estabas aquí por voluntad propia, atacaron sin provocación. Mato se acercó, su rostro mostrando una mezcla de ira y acusación. Es tu culpa. Venían por ti. Basta, Mato, intervino Torian. Brianna es una de nosotros ahora. No elegimos a quién protegemos basándonos en la conveniencia. La confrontación fue interrumpida por Nakia, quien se acercó con paso decidido a pesar de su edad. Habló largamente en apache, con tal autoridad que incluso Mato bajó la mirada. Cuando terminó, Torian tradujo para Brianna. Nakia dice que los espíritus te trajeron por una razón, que tu conocimiento del metal y el fuego salvará a la tribu en los tiempos difíciles que se avecinan. Dice que Mato debe superar su miedo a lo diferente, o será el miedo, no tú, lo que destruirá a los mezcaleros. Las palabras de la anciana tuvieron un efecto visible en todos los presentes. Incluso Mato pareció reflexionar, aunque su expresión seguía siendo sombría. Brianna se dirigió a la tribu reunida, hablando en una mezcla de español y las palabras apache que había aprendido. No vine a traer problemas. Vine buscando un lugar donde mi fuerza y mis habilidades fueran valoradas, no ridiculizadas. Si he encontrado ese lugar con ustedes, juro protegerlo con todo lo que soy. Si mi presencia causa más daño que bien, me iré, pero no porque me expulsen, sino porque yo elijo proteger a quienes me han dado un hogar. Torian tradujo sus palabras, añadiendo su propio peso a la declaración. Cuando terminó, Nahimana se adelantó. El anciano jefe, que rara vez intervenía directamente en disputas, habló con voz clara y firme. La mujer de hierro se queda, declaró en español para que Brianna entendiera directamente. Su espíritu es apache, aunque su piel sea pálida. Los que vienen a atacarnos no lo hacen por ella, sino porque siempre han buscado razones para destruirnos. Ahora debemos prepararnos, no para huir, sino para defender lo que es nuestro. La decisión del jefe era definitiva. Mato, aunque claramente en desacuerdo, inclinó la cabeza en señal de aceptación. Los días siguientes fueron de intensa actividad. Brianna trabajó incansablemente, aplicando sus conocimientos de herrería para fortalecer las defensas del campamento. Diseñó trampas metálicas ocultas que podían detener caballos sin matarlos, creó puntas de flecha con mayor penetración y enseñó a los guerreros más jóvenes a reconocer los puntos débiles en las armaduras y armas de los soldados. Paralelamente, la relación entre Brianna y Torian se profundizaba. En medio de la crisis, encontraban momentos para compartir sus esperanzas y temores. Una noche, mientras revisaban los preparativos defensivos, Torian le reveló sus verdaderos sentimientos. Entre mi gente, cuando un hombre encuentra a la mujer que completa su espíritu, le ofrece un regalo creado con sus propias manos. Algo que refleje lo que ve en ella. De su bolsa, extrajo un pequeño objeto envuelto en piel suave. Al desenvolverlo, Brianna contuvo la respiración. Era un pendiente de plata y turquesa, trabajado con sorprendente delicadeza para alguien que no era herrero de profesión. Lo hice siguiendo tus enseñanzas, explicó Torian. La turquesa representa el cielo que nos mira, la plata la fuerza que hay en ti. Si lo aceptas, significa que ves tu camino junto al mío. Con manos temblorosas, Brianna tomó el pendiente. Era imperfecto en su ejecución, pero perfecto en su significado. Lo acepto, respondió, conmovida hasta las lágrimas. Mi camino es junto al tuyo, Torian, en esta vida y en lo que venga después. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, sellaron su compromiso según la tradición apache. Nakia bendijo su unión, y aunque no era una ceremonia formal de matrimonio, todos reconocieron el vínculo sagrado que se había formado. La felicidad personal de Brianna, sin embargo, estaba ensombrecida por dos preocupaciones constantes.
la salud deteriorada de su padre y la amenaza pendiente sobre la tribu. Al día siguiente de su compromiso, cabalgó nuevamente hacia Santa Rosa, determinada a convencer a Sean de trasladarse al campamento apache donde podría cuidarlo en sus últimos días. Lo que encontró en el pueblo la dejó helada. Un grupo de soldados mexicanos, liderados por el mismo Eduardo Fuentes, interrogaba a los habitantes sobre su paradero. La herrería estaba cerrada, sin señales de su padre. Con el corazón en un puño, Brianna se dirigió discretamente a la casa del doctor. Allí, para su alivio momentáneo, encontró a Sean, más débil que nunca, pero vivo. Tu padre insistió en que lo trajera aquí cuando vio a los soldados, explicó el doctor. Temía que lo usaran para llegar a ti. Son los hombres de Eduardo, confirmó Sean entre accesos de tos. Ha convencido a las autoridades de Sonora de que los apaches te secuestraron. Está utilizando tu situación para justificar un ataque contra la tribu. Quieren las tierras donde están asentados. Brianna comprendió entonces la verdadera dimensión de la amenaza. No era solo sobre ella. Era una excusa para un conflicto territorial que Eduardo y su padre habían estado buscando durante años. Debo advertir a Torian, declaró, aunque desgarrada ante la idea de dejar a su padre en tal estado. Ve, insistió Sean. Estoy en buenas manos aquí. Esas personas te han dado lo que este pueblo nunca pudo. Merecen tu lealtad. Con lágrimas en los ojos, Brianna abrazó a su padre una última vez. Ambos sabían, sin necesidad de palabras, que probablemente no volverían a verse. Te quiero, papá. Todo lo que soy te lo debo a ti. Y yo a ti, mi pequeña herrera, respondió él con una sonrisa cansada. Siempre supe que estabas destinada a algo grande. Ve y forja tu destino con la misma habilidad con que forjas el metal. Brianna salió de Santa Rosa por caminos secundarios, evitando ser vista. Cabalgó sin descanso hasta el campamento apache, donde la recibieron con noticias igualmente graves. Los exploradores habían avistado una fuerza considerable, al menos 30 soldados con cañones ligeros, avanzando hacia ellos. Llegarán mañana al mediodía, informó Torian durante el consejo de emergencia. Somos suficientes para enfrentarlos en combate directo, pero las armas de fuego y los cañones nos pondrían en desventaja. Brianna, ahora incluida oficialmente en el consejo tras su compromiso con Torian, intervino. No necesitamos enfrentarlos directamente. Podemos usar el terreno y nuestros conocimientos contra ellos. Pasó las siguientes horas explicando su plan, una combinación de tácticas apache tradicionales con innovaciones inspiradas en su conocimiento de metalurgia y mecánica. Mato, sorprendentemente, fue uno de los primeros en apoyar la estrategia. La mujer de hierro piensa como apache, declaró, usando por primera vez el apodo con respeto en lugar de burla, con astucia en lugar de fuerza bruta. Trabajaron toda la noche implementando el plan. Brianna dirigió la creación de trampas especiales, fosos cubiertos reforzados con estacas metálicas, cables casi invisibles tensados a la altura perfecta para derribar jinetes, y áreas preparadas para derrumbes controlados que podían bloquear el paso de los cañones. Al amanecer, todos estaban en posición. Las mujeres, niños y ancianos habían sido evacuados a una cueva segura en lo alto de la montaña. Los guerreros, divididos en pequeños grupos móviles según el plan de Brianna, esperaban ocultos en puntos estratégicos. Brianna y Torian observaban desde una elevación, junto con Nahimana y Mato. Cuando los soldados aparecieron en el horizonte, avanzando con confianza excesiva hacia el aparentemente abandonado campamento, Brianna sintió una extraña calma. Ya no era la mujer insegura que había huido de Santa Rosa. Era Flor de Hierro, como la llamaban ahora los apache, forjada en el fuego de la adversidad y templada por el respeto y el amor verdaderos. «Allá vamos», murmuró cuando la columna militar alcanzó el primer punto preparado. El ataque comenzó no con un asalto frontal, sino con el caos controlado que Brianna había diseñado. Los caballos delanteros cayeron en los fosos ocultos, provocando confusión en la formación.
Cuando los soldados intentaron reorganizarse, flechas precisas desde posiciones invisibles derribaron a varios. No eran disparos letales, apuntaban a las piernas y brazos, incapacitando sin matar. Eduardo Fuentes, reconocible por su uniforme ostentoso de capitán comisionado, gritaba órdenes contradictorias, evidenciando su inexperiencia militar. Cuando ordenó avanzar los cañones para bombardear las posiciones Apache, cayeron directamente en la trampa principal. Un área aparentemente sólida, que en realidad había sido socavada durante la noche. El peso de los cañones provocó un derrumbe controlado que los dejó inutilizables en el fondo de una zanja. Al mismo tiempo, guerreros Apache emergieron de sus escondites, rodeando efectivamente a los soldados desmoralizados. Torian, montando su caballo pintado y ataviado con sus plumas de guerra, descendió hacia la columna atrapada. Brianna cabalgaba a su lado, el pendiente de turquesa brillando sobre su pecho, un símbolo visible de su nueva identidad. «Brianna», gritó Eduardo al verla, su rostro contorsionado por la incredulidad y la rabia. «Has traicionado a tu raza, a tu gente». «No he traicionado a nadie», respondió ella con voz clara que todos pudieron escuchar. «Mi padre me enseñó a valorar la habilidad y el honor por encima de las apariencias. Aquí he encontrado ambos». Eduardo desenvainó su sable, pero varios guerreros tensaron sus arcos, apuntándole directamente. Torian levantó la mano, ordenándoles esperar. «No viniste por mí», continuó Brianna, desmontando para enfrentarlo cara a cara. «Viniste por las tierras Apache. Usaste mi situación como excusa para justificar un ataque que tu padre ha estado planeando durante años». La expresión de Eduardo confirmó sus palabras. Los soldados, viendo que estaban completamente superados estratégicamente, comenzaron a bajar sus armas. «Eres una O'Connor», intentó Eduardo, cambiando de táctica. «Tu padre está muriendo. ¿Lo abandonarás por estos salvajes? Mi padre entiende lo que tú nunca podrás, que el verdadero salvajismo está en juzgar a las personas por su origen o apariencia, no por su carácter». Brianna se acercó más, sin miedo. «Y ahora tienes dos opciones: retirarte con tus hombres, jurando nunca regresar, o enfrentar las consecuencias de invadir territorio Apache sin provocación». Mato se unió a ellos, su imponente presencia añadiendo peso a la amenaza implícita. Elegir sabiamente, hombre blanco. Muchos no tener segunda oportunidad. Eduardo miró a su alrededor, evaluando la situación. Sus hombres estaban desmoralizados, los cañones inutilizados, y claramente superados en táctica, aunque no necesariamente en número. «Esto no ha terminado», escupió finalmente, envainando su sable. «Mi padre tiene influencia. Habrá repercusiones». «Quizás», respondió Torian con calma. «Pero hoy has aprendido que los mezcaleros no son presas fáciles. Y que tenemos aliados que entienden tanto tu mundo como el nuestro». Bajo la supervisión de guerreros Apache, los soldados recogieron a sus heridos y comenzaron la retirada. Eduardo, humillado pero ileso, lanzó una última mirada venenosa a Brianna antes de montar y alejarse con sus hombres. La victoria era completa, y lo más importante, se había logrado sin derramamiento de sangre innecesario. Cuando el polvo de la retirada se asentó, el campamento Apache estalló en celebraciones. No solo habían defendido su territorio, sino que lo habían hecho de una manera que demostraba superioridad moral y estratégica. Esa noche, mientras la tribu celebraba alrededor de grandes hogueras, Nahimana convocó a todos a un círculo ceremonial. Con Nakia a su lado, el anciano jefe llamó a Brianna y Torian al centro. «Hoy», declaró en voz alta para que todos escucharan, «los mezcaleros de la montaña del Águila no solo defendieron su tierra, demostraron que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la mente y el espíritu. Y nadie encarna mejor esta verdad que Flor de Hierro». Tomó el brazo de Brianna y lo elevó junto al de Torian. «De ahora en adelante, estos dos liderarán juntos a nuestro pueblo. Torian, hijo de jefes,
guardián de nuestras tradiciones. Y Brianna O'Connor, flor de hierro, que trae nuevos conocimientos sin olvidar la sabiduría antigua. Mato, en un gesto que sorprendió a todos, fue el primero en inclinarse en señal de respeto. Los demás siguieron su ejemplo, incluso los que inicialmente habían desconfiado de la extranjera de piel pálida. «Acepto este honor», declaró Brianna, conmovida hasta las lágrimas. «Y prometo usar cada habilidad que poseo para proteger y fortalecer a los mezcaleros, mi familia elegida». Torian apretó su mano, sus ojos reflejando el mismo compromiso y amor que ella sentía. Juntos, representaban un puente entre dos mundos, una nueva forma de enfrentar los desafíos que el futuro inevitablemente traería. Una semana después, llegó la noticia de la muerte de Sean O'Connor. Brianna lloró a su padre, honrándolo con una ceremonia que combinaba elementos irlandeses, mexicanos y apache. Construyó una cruz de hierro forjado para su tumba en Santa Rosa, un último regalo del oficio que habían compartido. «Era un hombre entre hombres», declaró Torian durante el ritual de duelo. «Su espíritu vive en su hija, y así vivirá siempre entre nosotros». Con el tiempo, la herrería de Brianna en el campamento Apache se convirtió en un centro de innovación y aprendizaje. Jóvenes guerreros aprendían no solo a forjar metal, sino a combinar este conocimiento con la sabiduría tradicional de su pueblo. Crearon herramientas que mejoraron las cosechas, sistemas de irrigación más eficientes y defensas que protegían el campamento sin necesidad de violencia. Eduardo Fuentes y su padre intentaron organizar otras expediciones contra los mezcaleros, pero la noticia de su humillante derrota se había extendido. Las autoridades mexicanas, enfrentando problemas más urgentes en otras regiones, finalmente abandonaron sus pretensiones sobre ese territorio específico. 3 años después de su llegada al campamento Apache, Brianna dio a luz a una niña. La llamaron Aiyana, flor eterna en Apache, con O'Connor como segundo nombre. La pequeña, con los ojos oscuros de su padre y el cabello castaño rojizo de su madre, se convirtió en el símbolo viviente de la unión entre dos mundos. Cuando Aiyana cumplió 2 años, una epidemia de gripe golpeó la región. Muchos enfermaron, tanto en las comunidades apache como en los asentamientos mexicanos y americanos. Brianna, combinando los conocimientos medicinales aprendidos de Nakia con técnicas de higiene europeas, estableció protocolos que salvaron numerosas vidas. Lo más sorprendente fue que personas de Santa Rosa, incluidas algunas que habían participado en su humillación años atrás, acudieron desesperadas buscando ayuda. Brianna, ahora conocida en toda la región como la curandera de hierro, no guardaba rencor. Atendió a todos por igual, ganándose un respeto que trascendía fronteras culturales. Victoria Mendoza, ahora casada con Eduardo Fuentes y madre de 3 hijos, fue una de las que buscó su ayuda cuando su hijo menor contrajo la enfermedad, y los médicos tradicionales lo daban por perdido. Al principio apenas podía mirar a Brianna a los ojos, recordando su crueldad pasada. «No merezco tu ayuda», confesó mientras Brianna preparaba un remedio para el niño. «Te traté horriblemente». «El pasado es como el metal en la forja», respondió Brianna mientras trabajaba. «Puede transformarse en algo nuevo si hay suficiente calor y la mano adecuada para guiarlo». El niño se recuperó, y con él, algo cambió en Victoria. Comenzó a visitar el campamento regularmente, primero con pretextos médicos, luego abiertamente buscando conocimiento. Con el tiempo, se convirtió en un puente inesperado entre Santa Rosa y los mezcaleros, facilitando intercambios comerciales pacíficos, donde antes solo había hostilidad. A medida que Aiyana crecía, Brianna veía en ella el futuro que habían construido. La niña hablaba con fluidez apache y español. Conocía tanto las tradiciones de su padre como las historias irlandesas que Brianna había heredado de Sean. Era fuerte como su madre y sabia como su padre, orgullosa de sus 2 herencias. Un día, mientras trabajaban juntas en la forja que Brianna había perfeccionado a lo largo de los años, Aiyana hizo una pregunta que tocó el corazón de todo.
Madre, ¿alguna vez deseas haber permanecido en tu pueblo? Brianna miró a su hija, luego a Torian que se acercaba con Nakia para la comida del mediodía, y finalmente al campamento vibrante que se extendía ante ella. Recordó brevemente a la joven insegura que había huido de un baile, humillada y sola. No, mi pequeña flor, respondió con absoluta certeza. No cambiaría nada. A veces debemos perder un camino para encontrar el verdadero. Yo no encontré solo un camino, encontré un hogar. El metal en el fuego brillaba intensamente, esperando ser transformado. Como ella misma había sido transformada, de la hija rechazada del herrero a Flor de Hierro, respetada curandera, maestra, esposa y madre. Una mujer que había encontrado su verdadero lugar, no donde otros esperaban que estuviera, sino donde su espíritu siempre había pertenecido. Y mientras el sol brillaba sobre las montañas que ahora llamaba hogar, Brianna O'Connor, Flor de Hierro de los mezcaleros, martillaba el futuro con la misma fuerza y precisión con que forjaba el metal, creando algo hermoso y duradero de lo que una vez había sido solo posibilidad y esperanza.